¿cómo están a todos? Bueno, lo prometido es deuda. Vamos a hablar acerca de un tema muy controversial y es el tema de la religión y la política. Primeramente, no quiero ofender a nadie con mis palabras. Segundo, si usted procesa alguna fe, eso es muy su problema. Pero quiero hablar acerca de mi ideología y lo que yo creo. Yo creo en realidad que la política y la religión jamás irán de la mano. Pero hablando de nuestro país, El Salvador, el 85% o el 90% de personas profesa una fe, ya sea católicos, ya sean evangélicos, ya sean testigos de Jehová, adventistas o lo que sea. Creen en un Dios, tienen temor de Dios y por eso, bueno, estamos como estamos también, porque estamos acostumbrados a decir Dios va a solucionar nuestros problemas, hay que dejarlo todo en las manos de Dios. Vamos a orar para que Dios haga un cambio. Estamos acostumbrados a esas palabras, pero a veces nosotros necesitamos actuar. Es como cuando nosotros pedimos a Dios un trabajo. Señor, dame un trabajo, pero claro que no vamos a estar los 7 días de la semana acostados en la cama esperando que llegue el cheque a la casa. Tenemos que salir a tocar puertas, pero eso es la mediocridad de las personas que profesan una fe. Ellos creen que dejando las cosas en las manos de Dios, dejando orar todos los días, se van a solucionar. Si nos vamos a la Biblia, vamos a decirlo así, si nos vamos a la Biblia, estas personas tienen que entender una cosa, y eso es lo que me llama mucho la atención, que cuando Dios quiso hacer un cambio en el pueblo de Israel, en su pueblo, Dios usó personas para que hicieran los cambios, para que fueran a la guerra, fueran a las batallas. Dios les ayudó, sí. Dios les dio la fuerza, sí. Dios les dio la voluntad, sí. Pero ellos fueron a pelear, ellos fueron a luchar por sus victorias. Entonces, hoy en día nosotros estamos acostumbrados a esas frases, estamos acostumbrados a eso. Vamos a orar a Dios para que Dios resuelva el problema. Vamos a orar a Dios para que Dios haga un cambio. Hace unos días atrás conversaba con un pastor de una iglesia y me decía él, mientras haya violencia en El Salvador, mientras haya problemas en El Salvador, mientras haya delincuencia en El Salvador, mientras haya pandillas en El Salvador, así también va a haber gracia. Oh my God, se lo vamos a decir así, terrible, Dios mío. ¿Cómo está tan cerrada la mente de las personas que creen que mientras haya más delincuencia va a haber más gracia? Yo tengo entendido que la Biblia dice eso, sí, lo entiendo y lo reconozco, soy clara, sí, es cierto, pero yo le voy a decir una cosa, no podemos permitir que esto siga avanzando, no podemos permitir que por causa de nosotros decir, oh, es que Dios va a resolver el problema. Dios no va a bajar del cielo y va a resolver tus problemas. A veces Dios le da la fuerza al ser humano para que haga cambios, y cuando Él le da la fuerza de hacer cambios es cuando nosotros debemos actuar. Pero a veces nosotros decimos, no, es que nosotros tenemos que perdonar a los enemigos, tenemos que perdonar esto, que tenemos que perdonar lo otro. Estamos como los derechos humanos. Los derechos humanos solo defienden a los delincuentes, solo defienden al que haga el mal. Pero ¿dónde estaban los derechos humanos cuando pasaron los problemas en las víctimas? Ahí no existían derechos humanos, ahí no existieron los derechos humanos. Cuando las víctimas fueron muertas, cuando las víctimas fueron violadas, cuando las víctimas fueron masacradas, ahí no había derechos humanos. Los derechos humanos salen cuando el delincuente está a punto de ser linchado. Los derechos humanos salen cuando el delincuente está a punto de ser golpeado. Hace unos días miraba unos videos en Guatemala, en algunos pueblos de Guatemala, porque la ciudad lastimosamente está tan trágica igual que El Salvador. Pero en algunos pueblos habían gente que si a usted lo agarraban robando gallinas o robando esto, lo otro, venía el cacique del pueblo o venían los líderes y la palabra principal era esto: mi hijo, no te educaron en la casa, pero en la calle te vamos a educar. Le dieron 5 chilillazos, vamos a decir así, con ese mismo chilillo que le pegan a las vacas, con eso mismo le dieron 5 cada uno. Y ese hombre lloraba, y por cierto hasta se orinó de la golpiza que le dieron, y lloraba como una niña. Pero ¿sabe qué? Y tienen razón, si no lo educaron en la casa, pues lo van a educar en la calle. Y esas son leyes que a veces nosotros criticamos y decimos, ah, no, eso es que la venganza es de Dios, es que tenemos que dejar los problemas en las manos de Dios.
Claro que tenemos que dejar los problemas en las manos de Dios, pero Dios escoge hombres y escoge mujeres para cambiar la forma de vida de un país. Pero lastimosamente estamos esperando que baje un ángel del cielo y que vaya a destruir la delincuencia. Estamos esperando que baje un ángel del cielo y vaya a destruir a los maleantes. Estamos esperando que baje un ángel del cielo y nos resuelva el problema que los diputados o los gobernantes están haciendo, cuando en realidad Dios abre los ojos de las personas para que ellos puedan trabajar y resolver sus propios problemas. Porque Dios, eso es lo que hace. Él le entrega a usted cómo resolver el problema. Él le entrega a usted que usted sepa lo que está pasando y Él le entrega la voluntad para resolver el problema. Pero estamos acostumbrados a solo doblar nuestras rodillas, porque lastimosamente eso nos han metido en la cabeza de que vamos al templo, vamos a la iglesia, vamos a orar y dejar todo en las manos de Dios, cuando Dios le ha dado la fortaleza al hombre y a la mujer para que luchen por sus ideales. Si no, pregúntenle a David. A mí algo que me llama la atención es esto. Dice que en cierta ocasión, no soy persona que va a la iglesia. Mis padres sí son personas que van a la iglesia, mis hermanos son personas que van a la iglesia, pero yo no. Pero a mí me gusta leer historias, me encanta leer las historias de la Biblia. Y dice la Biblia que David fue a luchar contra un pueblo, y cuando vinieron había otro pueblo enemigo del pueblo de Israel, del pueblo de David, y se robaron todo. Se robaron las mujeres, se robaron las comidas, se robaron los animales que tenían, se robaron todo. Entonces vino David, estaba cansado, la mayoría estaba cansada, pero él dijo: ¿cuántos están conmigo? Se levantaron 400 hombres y dijeron: nosotros estamos contigo. Y se fueron a la batalla, Pero David se fue a orar primero. Sí, tiene razón, se fue a orar. Pero ¿sabe qué? Se fue a orar para que Dios le diera fuerza para él actuar y resolver el problema. Y eso es lo que nosotros no hacemos como salvadoreños. Nosotros dejamos todo en las manos de Dios, y que Dios haga todo, y que esto y que lo otro. Y a veces nosotros solo tenemos que pedir a Dios fuerza para nosotros actuar y cambiar la forma de vida del Salvador. Pero estamos tan acostumbrados a la que vamos a orar, vamos a clamar a Dios y que Él resuelva todo. Dice la Biblia que vino David en medio camino, hubieron 200 y se cansaron. Y cuando ya vieron que se cansaron, David se volvió a levantar y dijo: ¿cuántos están conmigo? 200 levantaron las manos, que 200 estaban con él, y fueron a la batalla. Y Dios les entregó el doble de lo que tenían antes. ¿Por qué? Porque ellos no estaban esperando que Dios bajara del cielo y luchara su batalla. Ese es el problema del salvadoreño. Si nosotros somos religiosos, si hablamos de la Biblia, si hablamos de evangelio, si hablamos de doctrinas y todo eso, estamos acostumbrados a que Dios resuelva nuestros problemas, pero nosotros no actuamos. Y esa es la realidad de la religiosidad. Eso es lo que nos han enseñado los pastores, eso es lo que nos han enseñado los sacerdotes, los diáconos, todo ese mundo nos han enseñado eso. Pero basta ya de eso, basta de estar pensando que un ángel del cielo va a bajar y va a resolver el problema del que usted está metido. Si nosotros queremos luchar por nuestro país, empecemos a luchar por nuestros ideales, empecemos a cambiar nuestra forma de vida, empecemos a ver, en lugar de solamente estar viendo iglesia, empezar a trabajar con el vecino, empezar a trabajar con nuestra comunidad, empezar a defender nuestro territorio. Eso es lo que debemos hacer, eso es lo que debemos actuar. Me llama mucho la atención que hay muchos evangélicos defendiendo doctrinas, pero defendiendo los ideales de los gobernantes no quieren, porque están acostumbrados a que el gobierno nos mienta, estamos acostumbrados a que los políticos nos mientan. El día que nosotros reconozcamos y digamos: sí, hemos caído en el error y es momento de cambiar, basta ya de tanta religiosidad y empezar a actuar, ese día El Salvador va a caminar, ese día El Salvador va a ser mejor. Pero si no, vamos a seguir con la misma miseria que tenemos, esperando que baje un ángel del cielo y nos resuelva el problema, cuando en realidad solo necesitamos a Dios, aclamar a Dios y pedirle a Dios que nos dé valor de hacer las cosas y poder actuar nosotros mismos y defender nuestros ideales, defender nuestro país.
Pero basta ya de estar metidos en la religiosidad. No es que vamos para el templo, vamos para la iglesia, vamos esto, vamos a lo otro. No, señores, así no va a cambiar el país. Ustedes llevan cuántos años clamando por la misma cosa y no se resuelve. Solo pidiendo gracia, pidiendo gracia, pidiendo gracia. Cuando en realidad lo que necesitamos es gente que tome el arado, como dicen ustedes, los religiosos o los evangélicos, que tome el arado y empiece a caminar y empiece a arreglar la tierra que supuestamente Dios le dio a usted para que defendiera. El día que nosotros empezamos a cambiar nuestra forma de vida, el día que nosotros empezamos a cambiar nuestra mentalidad fracasada que tenemos, ese día mi país va a caminar, ese día mi país va a estar mejor, ese día vamos a poder ver un país mejor, no como el país que hoy tenemos. Porque déjeme decirle algo, religiosos hay un montón, evangélicos hay un montón, pero ¿por qué también hay tanta delincuencia si hay tanto temor de Dios? Hablemos claro, hablemos las cosas serias. El día que nosotros empecemos a cambiar, ese día mi país va a progresar. Y si no, pues sigamos entonces estancados con la misma forma de vida que tenemos hasta el día de hoy. Hola, ¿cómo están a todos? Bueno, lo prometido es deuda. Vamos a hablar acerca de un tema muy controversial y es el tema de la religión y la política. Primeramente, no quiero ofender a nadie con mis palabras. Segundo, si usted procesa alguna fe, eso es muy su problema. Pero quiero hablar acerca de mi ideología y lo que yo creo. Yo creo en realidad que la política y la religión jamás irán de la mano. Pero hablando de nuestro país, El Salvador, el 85% o el 90% de personas profesa una fe, ya sean católicos, ya sean evangélicos, ya sean testigos de Jehová, adventistas o lo que sea. Creen en un Dios, tienen temor de Dios y por eso, bueno, estamos como estamos también, porque estamos acostumbrados a decir Dios va a solucionar nuestros problemas, hay que dejarlo todo en las manos de Dios, vamos a orar para que Dios haga un cambio. Estamos acostumbrados a esas palabras, pero a veces nosotros necesitamos actuar. Es como cuando nosotros pedimos a Dios un trabajo. Señor, dame un trabajo, pero claro que no vamos a estar los 7 días de la semana acostados en la cama esperando que llegue el cheque a la casa. Tenemos que salir a tocar puertas, pero eso es la mediocridad